Yo me di cuenta de que realmente compartí estos espacios de reflexión, ¿no? Esta acción de pensar conjuntamente, lo llevo haciendo prácticamente toda mi vida alrededor de la orden, alrededor de la familia dominicana. Desde 16, 17 años que comencé a ir por la parroquia de San Jacinto, allí en Triana, en Sevilla, después el MJD, Acción Verapaz. Siempre hemos estado alrededor de San Jacinto, Santo Tomás. Es decir, que realmente este espacio de reflexión para mí ha sido un continuo en mi vida. Por lo tanto, me siento como en casa con todos vosotros. Yo soy un psicólogo académico, es decir, que nosotros intentamos estudiar la conducta humana desde una perspectiva científica, una perspectiva experimental. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer, lo mejor que yo puedo aportar es, reflexionar un poquitín sobre qué nos dice la ciencia, especialmente la psicología y las ciencias sociales, sobre la diferencia, ¿no? ¿Dónde ve la investigación científica el valor de la diferencia? Y esto yo creo que puede ser muy, muy fructífero, ¿no? En este sentido, yo creo que mi intervención puede ser un poquitín diversa, ¿no? En relación que yo no voy a hablar en un principio de ética o de moral, aunque eso no quiere decir para nada que no sean fundamentales, lógicamente, ¿no? Es esencial, ¿no? Voy a hablar principalmente desde una perspectiva científica. No os preocupéis porque no voy a intentar no ser obtuso, ni entrar en vericuetos, ¿no? Experimentales, ni nada, ¿no? Dicho esto no quiere decir sino todo lo contrario, que no se pueda discutir los datos científicos. Al contrario, como muchos de vosotros que habéis estudiado filosofía, para que una proposición pueda ser científica debe ser discutida, ¿no? Se debe de poder discutir esa proposición. Es decir, que aunque los datos sean científicos, deben de ser discutidos. Cuando José Luis me comentó esta cuestión, la cuestión del valor de la diferencia, yo digo, caray, qué bien, qué tema más actual. Es un tema candente al máximo, ¿no? Lo que estamos viviendo en la humanidad, ¿no? En este momento histórico. Pues después me percaté y dije, realmente el tema de la diversidad ha sido candente en todos los momentos de la historia. Y estando donde estoy, aquí en Caleruega, no puedo más que irme al siglo XIII, siglo de la fundación de la orden, y pensar un poquitín en el tema de las herejías, ¿no? La cuestión de las herejías es un tema de diversidad. De hecho, los que sepáis, seguro que aquí hay gente que habla griego, herejía, su etimología viene de elección o de opción, no estoy ahora muy seguro, pero viene por ahí su herejía, su etimología. Por lo tanto, en el siglo XIII es un siglo de cambio, ¿no? El comienzo el nacimiento de las grandes ciudades, la consolidación de las primeras monarquías en Europa. Fue un momento en el cual la cuestión de la diversidad era totalmente candente. Por lo tanto, realmente la diversidad es una cuestión candente en todos los momentos de la historia, y la Iglesia siempre está reflexionando sobre la diversidad y sobre la unidad y sobre cómo integrar la diversidad en la unidad. Después, más tarde, citaré, creo que es la segunda carta a los Corintios, cuando se habla de la Iglesia como cuerpo, y es especialmente interesante porque da una visión muy orgánica de lo que es la Iglesia, y que es muy común, es muy parecida a la visión de la naturaleza que los científicos últimamente, en las últimas décadas, están dando. Bueno, como veis, yo suelo disgregarme y mi discurso no es que sea muy ordenado, espero que me perdonéis. Ahora, lo que sí yo creo que es particular de nuestro momento histórico, y esto es un particular de ahora, de los últimos 20, 30 años, es que vivimos en una especie de comunidad simbólica común para toda la humanidad. Y me explico. Un adolescente refugiado sirio en un campo de concentración de Jordania puede tener como amigo en el Facebook a Messi y a Cristiano Ronaldo. Digo los dos para que nadie se enfade.
exactamente igual que un adolescente de un barrio de estatus alto de Madrid o de Sevilla o de Nueva York. Es decir, el mundo simbólico que comparte ese adolescente, y digo mundo simbólico, referentes sociales, expectativas sociales, del joven refugiado sirio que vive en una chabola en Jordania perdido en el desierto, esa referencia es la misma que la del adolescente que vive en un barrio de Nueva York. Eso gracias, como podéis imaginar, gracias a Internet, Facebook, las redes sociales, las tecnologías de la comunicación. Eso es algo muy particular de nuestro tiempo. Por lo tanto, la cuestión de la diversidad es una cuestión central. Es una cuestión central sobre todas las ciencias sociales, pero también como iglesia. Yo voy a tratar la diversidad en tres ámbitos, vamos a decirlo así, en tres planos. Uno, el plano biológico, que me diréis, bueno, este hombre va a venir aquí a empezar a hablar de biología. Bueno, no os preocupéis porque rápidamente vamos a entrar en el plano cultural, comunitario, que es el que más nos interesa, ¿no? Cuando José Luis me comentó, ¿por qué no reflexiona un poco sobre el valor de la diferencia? Lógicamente yo sé que estábamos pensando en las diferencias en nuestras comunidades, a nivel cultural, social, pero merece la pena brevemente entrar en el mundo de la biología, a ver que desde el mundo de la biología nos dicen cuál es el valor de la diferencia, porque nos va a ayudar después a profundizar mucho mejor en los otros planos. Entonces voy a tratar brevemente de la biodiversidad, muy brevemente. Vamos a entrar después en la cuestión de la diversidad social o cultural, que es la que más nos interesa. Y por último, como psicólogo que soy, no puedo más que entrar también en la cuestión de la diversidad psicológica, la diversidad dentro de nuestras mentes, que es fundamental también. Y vamos a ver que de alguna forma estos tres tipos de diversidad están unidos, están interconectados. Yo traigo unas presentaciones que son nada más que imágenes. Son imágenes para que estén ahí como banda sonora mientras que yo esté hablando. Y así también no solamente me miráis a mí, sino que también miráis las imágenes. Esto es una estrategia de orador Y yo creo que, bueno, las imágenes tienen que ver con lo que estoy diciendo, me referiré a algunas, pero bueno, están ahí como presentaciones que van pasando y también eso hace que la experiencia sea multisensorial. No solamente sea verbal, sino que también sea visual. También tenéis ahí un pequeño guión para que no os perdáis y también para que no me pierda yo, porque no es extraño que me pierda. Bueno, como he dicho anteriormente, en las últimas décadas, la ecología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas y que estudia la biodiversidad, aporta una serie de ideas que son muy interesantes. Yo voy a citar solamente 3 ideas que son muy interesantes y que nos van a ayudar a profundizar en el tema de la diversidad. Son 3 ideas que provienen de la investigación experimental, científica. Esto, no voy a entrar en detalle, pero que provienen del uso del método científico. La primera idea es que la realidad es compleja y hay que pensarla de forma compleja. Es decir, las relaciones causales no son lineales, sino que son circulares. No se sabe muy bien, cuando uno estudia la naturaleza, no se sabe muy bien cuáles son causas y cuáles son efectos. Y muchas veces muchas causas van al mismo efecto, lo que técnicamente se llama equipotencialidad, ¿no? Muchas causas distintas terminan en el mismo efecto. Eso nos lleva a concebir la naturaleza no como una máquina, lo cual era tradicional, ¿no? En Aristóteles, después de Descartes, la naturaleza era una máquina, grandes engranajes, correas, poleas, ¿no? Que de manera lineal las causas afectaban a los efectos y punto, ¿no? Eso se ha roto totalmente en la ciencia ecológica. Algunos conceptos como retroalimentación, como sistema, que seguro que que conocéis, son conceptos que vienen de la ecología. Y esta es la primera idea que quiero que tengamos en la cabeza. La realidad, la naturaleza, es compleja, ¿no? Y muchas veces no podemos saber muy bien dónde están las causas y dónde están los efectos. En definitiva, la naturaleza y los seres que la pueblan no son máquinas, sino que son organismos que funcionan de forma sistémica.
la visión de la naturaleza como máquina, o del ser humano como máquina, todavía no ha sido derrotada totalmente. Yo como psicólogo sé que para los psicólogos, yo dando clases, me di cuenta que la metáfora más importante quizá, está empezando a desfallecer, pero sigue estando muy fuerte, es la metáfora del ser humano como una computadora. Yo en mis clases hablo de procesamiento de la información, hablo de procesos neurales, codificación, que por aquí la gente que sea informático o ingeniero sabe que son los términos que utilizan en sus trabajos diarios. O sea, concibo al ser humano como una máquina en mi discurso. Es decir, que la metáfora del ser humano como máquina es muy importante y sigue sobreviviendo. Bueno, primera idea, complejidad. Los seres humanos y la naturaleza son sistemas, organismos. La segunda propiedad, se puede decir, o segunda idea, ¿no?, que proviene de la ecología, la funcionalidad. Cada especie, por pequeña que sea, cada ecosistema tiene su función. Todos somos parte de un cuerpo. Eso nos debe de sonar, ¿no? Y traigo a colación aquí la carta a los Corintios 12, que no la voy a leer brevemente, bueno, no entera, ¿no? Lógicamente solamente unas pequeñas líneas, porque transmite esta idea perfectamente, ¿no?, que yo quiero que concibamos. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. Esta es una visión sistémica y ecológica del ser humano, de la naturaleza, de la Iglesia, ¿no? Y por último, la última idea que quiero señalar, que proviene de la ecología, es la idea de la sostenibilidad. En resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es que cuando más rico es un ecosistema, cuando más biodiversidad tiene, más sostenible es. Es decir, es más fuerte, tiene más capacidad para adaptarse. No sé si habrá salido por aquí ya la imagen de un oso polar, nadando por ahí, es muy bonita, me encanta. Pues el cambio climático, el ecosistema que se ve más dañado y es más vulnerable al cambio climático es precisamente el ecosistema polar, porque es el que menos biodiversidad tiene, menos capacidad de adaptación. Sin embargo, en los trópicos, que hay mucha biodiversidad, entendemos la biodiversidad no solamente como la variedad de especies, sino también la variedad en términos de genéticos y también en la interacción entre las especies. El concepto de biodiversidad lo tengo aquí definido exactamente. Podemos definir la biodiversidad como la variedad de todos los seres vivos, incluyendo toda la variedad genética y de especies y de sus interacciones entre estos y el ambiente. Esa es la definición de biodiversidad. Por lo tanto, cuando más diversidad existe, más fuerte es un ecosistema y más capacidad tiene para adaptarse a los cambios y para resistir, para sobrevivir, vamos a decirlo así. Para terminar esta parte de la biodiversidad, voy a poner simplemente un par de ejemplos de lo que hemos estado hablando. Seguro que habéis oído hablar de los monocultivos. Los monocultivos, cuando, por razones económicas, pues en un país, en una región, se decide que lo mejor que se puede hacer, porque es lo más beneficioso en términos económicos, es plantar solamente café, o plantar solamente soja, que está muy de moda ahora, o plantar solamente lo que sea. En un principio, a corto plazo, claro, los beneficios económicos pues pueden ser más importantes que si hubiese variedad de distintas especies. Pero a medio y largo plazo, sin lugar a duda, disminuye la capacidad de adaptación del ecosistema, incluyendo a los seres humanos que allí viven, que forman parte del ecosistema.
Otro ejemplo típico, ¿no? Cuando en la industria ganadera, por ejemplo, pues hay un peligro, por ejemplo, pues, un depredador, los lobos, por ejemplo, que amenazan a las ovejas o las vacas, lo que sea, ¿no? Y hay una respuesta defensiva radical en contra de los lobos, ¿no? Y acaban con la población de lobos de una zona. En un principio, vale, pues ese peligro lo hemos apartado. Sin embargo, eso tiene, por las razones de causalidad circular que estuvimos hablando anteriormente, termina por afectar a este individuo, a esta economía ganadera. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque los conejos, por ejemplo, no tienen depredadores, crecen de forma descomunal y acaban con el pasto para las vacas, o para las ovejas. Es decir, que se puede observar aquí perfectamente cómo hay una causalidad circular, ¿no?, que explica el funcionamiento de los ecosistemas. Hasta el más mínimo microorganismo tiene su función. Estoy pensando ahora mismo, me viene a la mente ahora mismo la penicilina. La penicilina proviene de un hongo, si no me equivoco. ¿Podéis imaginar qué hubiera pasado si ese hongo se hubiera extinguido como especie, ¿no? No sé si se puede hablar de un hongo como especie, ¿no? Pero como ese hongo hubiera desaparecido hace, 2000 años, no hubiéramos tenido ahora mismo la penicilina. Es decir, cada ser vivo es un recurso para la supervivencia. Eso la ciencia ecológica nos deja muy claro esto. Y vamos a pasar a la diversidad cultural. Nosotros, los científicos, discutimos muchísimo sobre qué factores son más importantes para explicar el mundo, si los factores biológicos o los factores culturales. Incluso mis alumnos, ¿no? Hay alumnos que son más culturalistas, otros alumnos que son más biologicistas, ¿no? Incluso a veces nos peleamos, ¿no? Y es una dicotomía totalmente falsa. ¿Y por qué? Sencillamente porque si nosotros somos seres culturales, que lo somos, que lo vamos a ver ahora, es porque nuestra biología nos lo permite. O sea, nosotros somos seres culturales gracias a nuestra configuración biológica. Pero es que además nuestra cultura modifica nuestro ADN. El ambiente, el contexto, modifica la actividad del ADN. Y eso no es que lo diga yo, eso lo dice la epigenética y un montón de investigación. Nuestro estilo de vida modifica la actividad de nuestro ADN. Entonces, veis aquí otra relación circular. Aparte de ello, la forma que tenemos de entender la biología es cultural. Hemos visto antes las metáforas, distintas metáforas que se pueden utilizar. La naturaleza como un organismo, la naturaleza como una máquina. Esas metáforas son culturales. Es decir, que lo cultural y lo biológico está totalmente imbricado, vamos a decir, está totalmente unido. Por lo tanto, no podemos hablar por separado de lo biológico y lo cultural, y mucho menos enfrentar de forma totalmente demagógica un aspecto y otro. Algo que tenemos que tener clarísimo es que vivir fuera de la cultura es imposible. Sí, el ser humano es un ser cultural, necesita la cultura, porque la conciencia de sí surge del reconocimiento de los otros. Lo cultural, lo social, lo interhumano precede y fundamenta al humano. El ser humano nace siempre en la cultura. Aunque, cuidado, esto no significa que tenga que quedar siempre encerrado en esa cultura. Vamos a ver a continuación que a nivel cultural pues existe también el cambio cultural, ¿no? Y uno puede adquirir otra cultura o compatibilizar su cultura de origen con otra. Pero está claro que necesitamos la cultura para poder llamarnos seres humanos. De hecho, sobre esto hay mucha literatura, incluso hay películas sobre los niños salvajes y sobre incluso experimentos que se intentan hacer con, por ejemplo, bueno, sobre eso no sé yo si estos experimentos son ciertos o es simple leyenda, ¿no? Esos intentos por ver si realmente el lenguaje en los seres humanos se produce independientemente o necesita la cultura, ¿no? Y por lo tanto encierran a una persona, a un niño, a ver si desarrollan el lenguaje por sí solo, ¿no? Lógicamente es totalmente imposible. O sea, los seres humanos somos seres culturales. ¿Y cuáles son las funciones de la cultura? Muy brevemente, porque esto podríamos, bueno, sobre esto hay un debate tremendo, pero yo voy a dar simplemente 3 ideas. Es un marco de significados, es decir,
la cultura nos permite entender el mundo, comprender el mundo. Si no compartiéramos una cultura, el mundo sería un caos. Por eso en los momentos de crisis cultural parece que caminamos a ciegas, que no encontramos referencias, ¿no? Cuando hay una crisis de tipo cultural, ¿no? Son como unos anteojos, ¿no? Que nos permiten orientarnos, ¿no? por nuestra vida y dar significado a nuestros actos, ¿no? Ahí, desde luego, la religión, desde un punto de vista sociológico y antropológico, la religión es un aspecto cultural esencial, ¿no? La cultura también es una caja de herramientas. La cultura nos ofrece tecnologías, prácticas sociales, instrumentos para adaptarnos a la naturaleza y sobrevivir. Y, cómo no, por último, la tercera característica, la tercera función de la cultura nos ofrece un marco para vernos a nosotros mismos, es decir, para construir nuestra identidad, para saber quiénes somos, para que cuando yo digo quién soy, pues yo soy profesor de la universidad, o yo soy católico, estas categorías sociales que utilizamos para decirnos quiénes somos son categorías sociales, son culturales. Por lo tanto, marco de significado, caja de herramientas y forma de construir la identidad. Y cada cultura alrededor del mundo ofrece estas tres funciones. Cada una de las culturas del planeta al mismo tiempo es un marco de significado, una caja de herramientas y una forma de construir la identidad. Tan importante es la cultura que yo me dedico a nivel de investigación a la salud mental. La salud mental es mi campo. Bueno, pues está más que demostrado que la riqueza comunitaria de una persona, sus redes sociales, su marco de significado, que sea rico, coherente, correlaciona con su salud mental y con su salud y con su expectativa de vida. Tan importante que una persona enajenada culturalmente, su expectativa de vida es mucho más baja. Hace unos cuantos años estuve realizando una estancia en Nottingham, en Inglaterra. Pues una de las cosas que me sorprendía es que veía a la gente, no todo el mundo, ¿no?, pero una parte importante de la población sin raíces. No tenían raíces culturales, ¿no? Unas referencias que... Y bueno, efectivamente, los índices de salud del barrio que donde yo vivía eran unos índices de salud muy, muy precarios, ¿no? Por lo tanto, tan importante es el reconocimiento de los otros, que tengamos una cultura donde vernos, donde reflejarnos. Tan importante es que uno de los mayores miedos, hoy Jesús nos ha hablado en la homilía de los miedos, ¿no? Uno de los mayores miedos del ser humano es el miedo al rechazo social. Ser rechazado es, a nivel social, quedarnos aislados, es uno de los mayores riesgos para los seres humanos. De hecho, somos animales sociales. Ya Aristóteles dijo que éramos animales políticos, ¿no? Porque necesitamos la polis, ¿no?, la ciudad, cultura. No hay algo más cultural que una polis, más artificial que una polis. Por lo tanto, esta necesidad de aceptación implica que, por naturaleza, los seres humanos seamos animales gregarios, que se dice técnicamente, ¿no?, en etología, ¿no?, gregarios, que padezcamos un sesgo muy importante hacia la conformidad y la obediencia. Y aquí voy muy brevemente a comentar dos experimentos muy famosos en psicología social. Uno de ellos, el de un psicólogo social llamado Asch, a principios de los 50, en el cual demostró experimentalmente que los seres humanos estamos incluso dispuestos a distorsionar nuestras percepciones, nuestras sensaciones, para ajustarnos a la opinión de la mayoría. Y lo hizo de forma muy sencilla. Si queréis después, si alguien me lo pide, yo lo explico después, pero para no alargarme, ¿no? Es un paradigma experimental sencillísimo. Y el 40% de los sujetos experimentales distorsionaban su percepción para ajustarse a la opinión de la mayoría del grupo. Otro experimento que yo cito mucho, porque además me parece muy duro, es el famoso experimento de Milgram de obediencia a la autoridad. Bueno, pues Milgram, a principios de los años 60 del siglo pasado, halló que casi el 60% de los participantes en sus investigaciones, personas normales y corrientes, procedentes de la comunidad, infringían descargas mortales, lógicamente
eran falsas las descargas mortales, ¿no? No es que el experimentador estuviera ahí, era un experimento, ¿no? Infringían descargas mortales a otras personas en el marco de un programa de aprendizaje simulado, obedeciendo a un supuesto investigador con bata blanca. 60% de la población normal infringían descargas mortales y lo sabían. De hecho, estaban escuchando los gritos, las súplicas de en este caso de la víctima, que era un aprendiz simulado. Este experimento se ha replicado en distintas culturas, en distintos momentos históricos, y siempre ha dado más o menos el mismo resultado. Es decir, que da una imagen un poco cruda del ser humano. Es decir, que estas investigaciones nos muestran hasta qué punto somos capaces de llegar los seres humanos para no salirnos de la norma, para no ser rechazados por el grupo. De hecho, en los momentos de crisis, en los momentos de ambigüedad cultural, lo que decíamos antes, crisis de significado, los seres humanos sufren una especie de vuelta crítica a sus identidades más primarias. Bueno, y eso yo creo que lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y a los rituales y signos de identificación más antiguos, como mecanismo de defensa. Yo creo que algo parecido está pasando ahora en todo el mundo como mecanismo de defensa ante la globalización. Y eso, técnicamente, se llama autopolarización primaria. Autopolarización primaria. Entonces aparece mucho, en estas situaciones aparece el sentimiento de victimización. Nos sentimos como las máximas víctimas en el mundo. Y esto de las víctimas, pues bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? de movimientos sociales o grupos nacionalistas que piensan que son las máximas víctimas. Y yo siempre digo a mis alumnos que el chivo expiatorio es el animal más útil que existe. El chivo expiatorio a nivel psicológico es de lo más útil, ¿no? La culpa no es mía, es de los judíos, de los inmigrantes, de los españoles, de los catalanes, ¿no? De los psicólogos. La culpa es de los curas, de la iglesia, ¿no? El chivo expiatorio es utilísimo, ¿no? Utilísimo. Y de alguna forma todos a nivel psicológico lo utilizamos. A lo mejor no de forma radical, pero todos tendemos un poquitín cuando eso es lo que se llama el sesgo básico de atribución, ¿no? Cuando hacemos algo bien es gracias a mí. Soy el mejor. He aprobado el examen, es que he estudiado mucho y soy muy inteligente. Lo he suspendido, es que el profesor, el examen... o sea, que hasta cierto punto también es sano, ¿no? Hasta cierto punto. Todos estos fenómenos que hemos visto de obediencia a la autoridad, de conformidad social, nos llevan a la uniformidad, al aumento de la cohesión interna, a conformar sistemas culturales cerrados, reactivos ante cualquier cambio o innovación, incluso simplemente reactivos al contacto. Aquí vemos el experimento de Ash. Aquí lo vemos, esta es la prueba. La prueba era simplemente decir, había una línea que era de referencia, entonces había 3 opciones y había que decir qué línea se parecía más al modelo. Lo más evidente, aquí todo el mundo diría que la B, ¿no? No, perdón, la C. La C. Pues bueno, y los experimentos eran parecidos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, exactamente, eran 3 barras y siempre igual. Bueno, pues prosigo. Estos fenómenos los que nos llevan a sistemas culturales cerrados, ¿no? En los cuales el simple contacto con otras culturas, con otros grupos culturales, se ve como una amenaza. Pero a pesar de todo ello, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la movilidad, el mestizaje, son propiamente humanos. En todos los momentos históricos ha habido mezclas culturales, ¿eh? Desde los primeros homínidos que pasaron de África a Europa. Hace unas semanas tuvimos en Salamanca el encuentro de formación de Acción Verapaz. Y uno de los ponentes venía del País Vasco, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, nos dijo ahora se me ha olvidado, ¿qué nos dijo? Es que son tantas cosas. ¿Qué es lo que era? Bueno, voy a proseguir porque se me ha ido seguramente me acuerde dentro de nada. Bueno, pues estábamos diciendo que la movilidad, el mestizaje, los movimientos migratorios son esenciales en el ser humano y que siempre han existido. Y de hecho, las sociedades y los estados más poderosos siempre han sido multiculturales. Todos los grandes imperios siempre han empezado siendo multiculturales, empezando por Alejandro Magno,
Hay imperio más multicultural que el de Alejandro Magno, el Imperio Romano, el Imperio Británico, el Imperio Español. Pasa que duró poco. Duró poquito, pero bueno. Y, de hecho, podríamos decir que también los intentos por cohesionar estos imperios o estas grandes naciones fueron los inicios de su decadencia. Y eso en España, con la expulsión de los judíos y los moriscos, tenemos un ejemplo tremendo. Entre la comunidad académica, la expulsión de los judíos se considera que no tuvo un gran impacto económico o histórico, pero la de los moriscos sí hay bastante más acuerdo de que sí supuso una pérdida de una tecnología, por ejemplo, en la tecnología en los regadíos, y una masa de mano de obra cualificada tremenda, ¿no? Y que afectó en el futuro del Imperio Español y en el inicio de su decadencia. De hecho, la expulsión de los moriscos, si no me equivoco, fue al principio del siglo XVII, si no me equivoco, que precisamente un comienzo de la decadencia. Por lo tanto, sí, vale, hay una serie de mecanismos psicológicos que nos llevan a la cohesión, nos llevan a la conformidad, pero después también hay una especie de principio vital en la humanidad que lleva a la mezcla, que lleva al mestizaje cultural, vamos a decirlo así. Una idea esencial dentro de la psicología social es que los marcos de significado que hablábamos antes, que nos facilitaban normas de comportamiento que pueden ser explícitas, como las leyes, o pueden ser implícitas, como normas culturales tácitas. Hay muchas normas culturales que no están escritas en ningún sitio y son tan importantes como las que están escritas, que son las leyes. Bueno, pues estas normas culturales pueden entrar en crisis y pueden transformarse. Es decir, las culturas, las normas culturales no son eternas. Quiero decir que algunas minorías, algunas personas o grupos minoritarios pueden retar los valores predominantes de una cultura. Fue el famoso psicólogo social Moscovici, un psicólogo social, quien se preocupó por estudiar los procesos de influencia de las minorías. En estos casos estamos hablando de innovación, estamos hablando de cambio cultural. Es decir, las minorías pueden desestabilizar la norma de la mayoría y producir duda e incertidumbre. Esto es importante. Todo cambio empieza produciendo duda e incertidumbre. Por ello, casi nunca el cambio se ve como algo positivo en un principio, siempre como una amenaza. Eso casi es una regla, ¿no? Ningún cambio se ve en un principio como algo positivo, y lo normal es que a nivel social, incluso individual, uno tenga su reserva. Pero hay que tener muy en cuenta que sin diversidad no hay innovación. Las minorías, y por eso promover las minorías y defender las minorías. De hecho, un Estado democrático no más que es un Estado que se constituye para defender hasta cierto punto a las minorías de las mayorías, ¿no? Sin diversidad no hay innovación. Las minorías permiten siempre el cambio social y en tres planos. Permiten el cambio social en tres planos: a nivel tecnológico, a nivel social o a nivel ideológico. Todos los estados totalitarios dan la apariencia de una gran fortaleza, en un principio, todos, ¿no? Aquí vemos los famosos desfiles de Corea del Norte, ¿no? Que nos quedamos todos admirados, ¿no? Que son hasta bonitos, ¿no? Y todo ahí con los colores, los movimientos, una idea de fortaleza, ¿no? De bastión. Pero lo que la historia nos demuestra es que todos estos estados totalitarios son castillos de naipes y no tienen capacidad de adaptación. Y bueno, y eso podríamos repasar la historia para encontrar argumentos a favor de esta idea. Por lo tanto, las minorías provocan innovación y cambio. La innovación y cambio va a provocar conflicto, hay que aceptarlo, va a provocar conflicto, y lo que tenemos que intentar conseguir es que tengamos recursos para afrontar el conflicto. No hay nada tan preocupante como la ausencia de conflicto en una sociedad, ¿no? Y aquí yo creo que han aparecido por ahí también fotografías de los últimos años aquí en España, del 15M y etcétera. Que haya muchísimo conflicto es un riesgo y es un reto, pero que no haya absolutamente ningún conflicto es señal de que la sociedad está muerta. Y
Esto me sirve también para adelantar algo de lo que vamos a hablar por último, ¿no? Hablando de la diversidad psicológica. Que a nivel psicológico ocurre lo mismo. Si apagamos el conflicto y la duda en nuestro interior, convertiremos nuestro espíritu en un erial. Y eso también en términos psicológicos se puede decir de otra forma más técnica, pero se entiende perfectamente. Para terminar esta parte de la diversidad sociocultural, me gustaría hacer una distinción entre unos conceptos que propuso un sociólogo norteamericano que se llama Robert Putnam, pero bueno, eso no es importante. Los conceptos son capital social lazo y capital social puente. Y a mí me parece muy interesante diferenciar esos dos tipos de capital social para entender parte de lo que estábamos haciendo. El capital social lazo es la fuerza de cohesión que existe en determinada comunidad. Las normas de reciprocidad, hoy por mí, mañana por ti, normas y valores compartidas. Las ideas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El sentido de pertenencia. Ese es el capital social lazo. Lo que Putnam descubrió en sus investigaciones es que para que una sociedad pueda sobrevivir a largo plazo, también necesita lo que llamó capital social puente. Es decir, puentes, autopistas que conecten esa comunidad con otras comunidades. Compartir información con otros esquemas de significado que permitan a uno adaptarse a un mundo cambiante. Un puente, por lo menos hasta hoy en día, un puente de capital social puente entre distintas comunidades, entre distintas clases sociales, ha sido la educación pública, la escuela pública, ¿no? En la escuela pública se ha mezclado niños de distintas clases sociales, distintas razas, distintas culturas, y precisamente la escuela era ese espacio de puente. Por lo tanto, el capital social lazo es necesario y es muy bueno, y como hemos dicho anteriormente, es necesario para nuestra salud, pero necesitamos capital social puente. Si un sistema cultural está cerrado y no entra nueva información, se extinguirá, hablando en términos ecológicos, como si fuese una especie, ¿no? Es decir, que podemos concebir también en un sistema cultural como una especie. Se extinguirá si no tiene contacto con otros sistemas culturales. Y ahora, por último, y yo creo que voy bien de tiempo, mira, muy bien. Por último, vamos a entrar muy brevemente, en la diversidad psicológica. Un último paso. Empezamos con la biodiversidad, diversidad cultural o social y diversidad psicológica. Los científicos sociales solemos decir que el yo, nuestra identidad, es una ficción. En el sentido de que nuestra identidad no es más que un relato, una construcción, una narrativa por la cual nosotros intentamos dar coherencia a una serie de deseos, expectativas, metas, objetivos, emociones, que en muchos casos, una amalgama, ¿no?, de todas estas cosas, que en muchos casos son conflictivos y contradictorios. Y mediante nuestra construcción de la identidad, lo que intentamos hacer es que sea coherente. Intentamos, de alguna forma, dar la impresión de que somos estables, que somos previsibles, somos personas en las que se puede confiar. Yo les suelo decir a mis alumnos que para tener buena salud mental hay que ser un buen escritor, ¿no? Hay que tener buenas habilidades literarias, ¿no? Porque realmente lo que se hace muchas veces en terapia, hablando en términos psicológicos, no es más que ayudar al paciente a que escriba su propia vida de la forma más adecuada. Es una actividad muy literaria, ¿no? Y muchas veces, de hecho, algunas tareas implica ponerse a escribir, ¿no? Entonces, nuestra identidad, nuestro yo, en ese sentido es una ficción literaria, vamos a decirlo así. Evidentemente, ninguno de nosotros se comporta igual en distintos contextos sociales. No nos comportamos igual con nuestros amigos, con nuestra pareja, en la parroquia. Aquí yo no me estoy comportando igual que en otros contextos. Entonces, cada contexto social requiere un yo o ligeramente o muy distinto. Nuestra identidad intenta de alguna forma
moderar esas diferencias y construir un relato de coherencia. Lo que quiero decir es que nuestra identidad es compleja, igual que lo eran los ecosistemas, y es esencialmente conflictiva. También hay una diversidad de voces, de pensamientos, de emociones, con diferentes visiones del mundo en nuestro interior. Tenemos distintas perspectivas del mundo en nuestro interior, y cada perspectiva del mundo tiene deseos, metas y expectativas diferentes. El pensamiento no es más que diálogo interno entre distintas posiciones, entre distintas voces. Hay muchísimos psicólogos, seguro que alguno de vosotros habéis oído hablar de Vygotsky, seguro. Pues bueno, Vygotsky lo que consideraba es que el pensamiento era una forma de diálogo que se deriva de nuestras relaciones sociales. Y de hecho, yo que trabajo en salud mental, muchas veces la forma que tenemos de relacionarnos y comunicarnos en nuestras redes sociales es la forma que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos. Correlaciona, ¿no? Si yo soy muy autoritario o tengo un rasgo de personalidad muy agudo en mis relaciones sociales, lo mismo me va a pasar en las relaciones que tengo conmigo mismo, en los diálogos internos que yo establezco conmigo mismo. Pues bien, ¿cómo gestionemos ese diálogo? Si lo apagamos o lo cuidamos, si lo tememos o le sacamos provecho, influirá en nuestra personalidad y desde luego en nuestra salud mental. La fuerza por construir un yo cohesionado y un yo muy coherente es tan fuerte que tendemos a funcionar en muchísimas ocasiones por esquemas, que tengamos la tentación de sesgar la búsqueda de la información para confirmar nuestras creencias. Es lo que se llama sesgo confirmatorio. Un ejemplo muy sencillo. ¿Quién realiza el esfuerzo? Seguro que sí, ¿no? Pero ¿quién realiza el esfuerzo de acudir a medios de información que sean contrarios a los que creen? Normalmente, lo digo también por mí, yo escucho la radio, pues las ondas, ¿no?, que están más cercanas a mis ideas, o compro el periódico. De vez en cuando tengo que hacer el esfuerzo y si no, vamos a ver. Vamos a buscar información que te contradiga. Pero eso requiere un esfuerzo, es como ir al gimnasio. ¿No? Te levantas y ahora voy a ir a correr, Dios mío. Eso es, pues igual, ¿no? Voy a comprar un periódico totalmente distinto a mis creencias. Bueno, pues tendemos a confirmar lo que creemos. De hecho, a muchos compañeros míos dicen que la duda es un lujo cognitivo. Es un lujo. Cuesta muchísimo. De hecho, hay que entrenarse para dudar. Yo les digo a mis alumnos que lo más importante es que sepan sabiendo dudar. Ya, si salen así, ya, magnífico, ¿no? Requiere un entrenamiento. Como seguro que recordáis la serie esta Fama, ¿no?, que decía la fama cuesta, y aquí es donde voy a empezar a sudar, ¿no? Pues algo así, ¿no?, con la duda, ¿no? La duda cuesta muchísimo, ¿no? Y hay que aprender, hay que entrenarse a dudar. El diálogo interior implica tolerancia a nuevas emociones, a deseos y experiencias diferentes, aceptar y gestionar el conflicto interior como el exterior. Y aquí no puedo más que sacar a colación a San Agustín, ¿no?, con las confesiones, porque San Agustín, a nivel psicológico las confesiones son importantísimas, porque realmente San Agustín es el fundador de la introspección y el pensamiento como diálogo interior. En un momento dado, en las confesiones, Agustín se dice, empieza a buscar a Dios y dice, busqué a Dios, pregunté a los cielos, pregunté a las montañas dónde estaba Dios y no me contestaron. Bueno, y entonces, dice San Agustín, entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Ahí se funda la introspección psicológica. Y si os fijáis, se pregunta directamente, en estilo directo. ¿Y tú quién eres? Es un diálogo interior. Bueno, pues todas las confesiones de San Agustín es un conjunto de diálogos consigo mismo. Es muy bonito, por ejemplo, en algunos extractos, como él habla con su yo de la infancia. Y se pregunta, y hay una conversación. Entonces, San Agustín, me parece que... y hay un capítulo, que es el capítulo 10, que es sobre la memoria. Mi asignatura es Psicología de la Memoria, es mi asignatura en la facultad, ¿no? Y el capítulo 10 me parece excelente porque
de alguna forma dice que la memoria es como el lazo de unión entre el ser humano y Dios, o algo así dice. Con lo cual, San Agustín es un ejemplo de diálogo interior. Y también quiero, ya para terminar, sacar a colación un dominico sevillano, que lo he descubierto hace poco, que es Diego de Durán. Por aquí ha salido también algunas obras suyas. No sé si lo conocéis. Diego de Durán nació en Sevilla a principios del siglo XVI y muy pequeñito, con 8 o 9 años, se fue a las Indias con sus padres, ¿no? A México. Y no se sabe mucho de él hasta que con 18 años pues, se hace dominico, se ordena sacerdote. Y bueno, y él en su afán evangelizador, pues podía imaginar, ¿no? Siglo XVI, 1520, 1520 y tanto, está el proceso evangelizador y el proceso de conquista, no nos engañemos también. El proceso de conquista está en su máximo, en el momento de más auge, y es lo que quiere contribuir a la evangelización. Pero él se plantea, dice, si queremos evangelizar bien a toda esta gente, lo que hay que conocer es su cultura, hay que conocer su historia. Y entonces realiza un trabajo antropológico, un trabajo de historia de los pueblos precolombinos. Pero lo interesante es que, bueno, él escribió historia de las nuevas Indias del Reino de España. Ha aparecido por aquí la imagen. Bueno, pues lo interesante es que si uno explora sus obras, poco a poco se va observando en sus obras cómo va tomando la perspectiva de las personas, de los indígenas, y cómo va pasando desde la perspectiva de evangelizador, que quiere cambiar de alguna forma las creencias de los indígenas, a tomar su posición, ¿no? Y termina con un diálogo interior hasta tal punto que es considerado como uno de los fundadores de la identidad mexicana, ¿no? Su obra es considerada como el primer trabajo de historia y de estudio antropológico, lingüístico de los pueblos precolombinos en México. Y se puede ver perfectamente, por eso algunos académicos lo llaman el evangelizador conquistado, ¿no? Que aparecía ahí en el... Es un personaje muy, muy, muy interesante, y su obra se descubrió en el siglo XIX en la Biblioteca Nacional, o sea que durante mucho tiempo ha estado escondido. Dominico y sevillano. como Bartolomé. Bueno, pues para terminar, yo quisiera decir que apagar el diálogo interior o el conflicto interior es apagar la conciencia. No hay conciencias tranquilas. Yo cuando sale alguien en la televisión diciendo tengo la conciencia tranquila, desconfío de él, por definición ya. O sea, las conciencias tranquilas a mí me preocupan muchísimo, porque es casi un oxímoron. No, conciencia y tranquilo, imposible. La tolerancia hacia otras formas de vida, otros valores y otras formas de pensar empieza en la tolerancia a la diversidad que hay dentro de uno mismo. La tolerancia que tengamos con nosotros mismos, con nuestro conflicto interior, es la tolerancia que vamos a tener hacia afuera. Y en mi opinión, solo desde esta perspectiva de la tolerancia hacia la complejidad y la diversidad del mundo de dentro y del mundo de fuera, se puede entender la máxima evangélica de no juzguéis y no seréis juzgados. Yo creo que si a mí me preguntara cuál es la base psicológica de no juzguéis y no seréis juzgados, pues diría, la base psicológica es que el mundo es complejo, el mundo es diverso, pero nuestro interior también es complejo y también es diverso. Y por lo tanto, tenemos que entender la realidad de forma compleja. Los psicólogos utilizamos muchas palabrejas, ¿no? Flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia, autocompasión. El concepto de compasión está ahora en el mundo psicológico, está de moda, ¿no? Hay un montón de alemanes por ahí que están con el tema de la autocompasión, ¿no? Y yo creo que van por este camino. Yo tenía 49 minutos, perfecto. Tenía algunas cosas aquí como conclusión, pero yo creo que lo voy a dejar aquí para no interrumpir vuestro diálogo interior y que me podáis preguntar lo que os parezca. O sea que muchísimas gracias y nada, ha sido un placer.